Bien, ahora vamos con el siguiente video. El siguiente video nos refleja un deber, un hermoso deber, porque nos gusta estudiar, nos encanta estudiar y no podemos dejar de hacerlo. Es algo que está dentro de nosotros, algo sin control, ¿verdad? Bien, ¿de qué se trata el deber? Del título propuesto, porque les había enviado a hacer un título, a hacer una introducción, ¿no es cierto?, a elaborar alcances, limitaciones, objetivos y demás puntos en el primer capítulo, ¿no es cierto? Pero de ese título van a buscar 15 referencias bibliográficas, ¿ya? Es decir, que toda la información de referencias bibliográficas que ustedes busquen deberá ser orientado hacia el título propuesto, ¿no es cierto? Si yo hablo sobre el daño que ocasiona, qué sé yo, el clavo en la pared, a diferencia de los tornillos, yo debería buscar sobre eso, no voy a buscar algo sobre medicina que no tiene nada que ver con respecto al tema. Entonces, todas las referencias deben contribuir hacia el tema, hacia el título que ustedes han propuesto, ¿ya? De alguna manera deberían formar parte de los antecedentes y quizás luego de la descripción del marco conceptual de su proyecto propuesto, ¿ya? Van a buscar 15, se va a calificar específicamente que sean referencias de artículos científicos o también llamados papers, en lo posible de tesis de maestría o de doctorados, también de libros. Ya. Puede ser de cualquier ese tipo. ¿Por qué? Porque son fuentes fidedignas, se va a conocer de que la información que les proporciona sea una información comprobada y va a poder nutrir y guiar correctamente a ustedes en su proyecto de titulación, investigación o el que estén desarrollando, ¿ya? Ese va a ser su deber. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar en este video? Bueno, y aquí tenemos un gracias de la diapositiva que me gusta mucho. Indica, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Bueno, esta es una reflexión bastante importante para cada uno de nosotros, que me gustaría la analice, ¿ya? Bien, ahora vamos a dar unos segunditos y vamos a revisar una tesis que tengo aquí, es mía. Por ejemplo, esta tesis es referente a una tesis de maestría. Bien, continuando, como les decía, esta es una tesis de maestría, mi maestría, en la Universidad de Chile que hice en el 2016, terminé. Ahí terminé mi maestría, ¿ya? Ahora, este fue mi trabajo, fue la emulación de un aerogenerador conectado a la red a través de un sistema experimental back-to-back mediante la técnica Hardware in the Loop. Como ustedes pueden ver, aquí hay más de 17 palabras en el título, entonces hubo un pequeño error. Debido a que es una tesis ya de posgrado, habían palabras que son palabras compuestas. Por ejemplo, Hardware in the Loop es una palabra compuesta, back-to-back es una palabra compuesta propia del sistema. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ya? Ahí se fue 19, perdón. Uno pensaría que se fueron dos palabras más, pero como les digo, son palabras compuestas y algunas preposiciones quizás se pudieron haber eliminado para respetar la regla que indica que son máximo 17 palabras. No obstante, fue permisible puesto que son palabras compuestas. Ya, eso también a veces depende del proyecto, por lo cual uno no se realiza la contabilización de manera tan exhaustiva. Si hubiese sido ya de 21 o 23, ahí en ese momento pues hubiese tenido que hacer un ajuste al título para poder cumplir con la normativa, ¿ya? Sin embargo, este trabajo de investigación yo lo publiqué en una revista como un artículo científico y como pueden ver acá, en inglés tenemos Hardware in the Loop, que es una palabra, for Wind Energy Conversion, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, with Resonant Current Control and Active Damping. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y Active Damping también es una sola palabra, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, en la publicación del paper ya cumple el mínimo de 17 palabras, es menor y es específico a lo que se refiere. Ya, esa parte nomás les quería mencionar. Volvamos a la tesis, porque es lo que primero abordamos, ¿no es cierto? El título. Como les digo, aquí hubo una pequeña excepción debido a que tiene palabras compuestas. Sin embargo, en lo general, se debe mantener el número de palabras dados por la norma.
Ya. Bueno, el resto es parte de la estructura que indica la institución que se debe realizar, el modelo de la carátula, la plantilla, ¿ya? Bueno, seguido de ello tenemos el resumen, que luego vamos a ver cómo se elabora un resumen. Un resumen da una página. Luego tenemos lo que es un agradecimiento, mis padres, mi hermana, etcétera, mis bellos sobrinos también. Y luego tenemos algo que se llama el agradecimiento, que es diferente, sin embargo todas estas partes son opcionales. Y finalmente tenemos la tabla de contenido. Vean, en la tabla de contenido en este trabajo se formula la hipótesis, los objetivos, los específicos, alcances y limitaciones, metodología propuesta y estructura de la tesis. Un poco más de lo que se presentó en esta fase de proyectos. Eso es debido a que esta era una de posgrado y lo suyo estamos empezando con proyectos, ¿ya? Realmente hay más, mucho más. Ahora bien, pero para empezar es totalmente correcto y es una idea bastante clara y bastante completa de lo que se quiere trabajar. Ya, el estado del arte, que es lo que les había mencionado, que también se llama marco teórico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo hablaba sobre un sistema de control propuesto, para poder controlar la obtención de energía eléctrica por parte de un recurso renovable como es la energía eólica, ¿ya? ¿A través de quién? De un aerogenerador. El mismo iba a tener un sistema de control de tal forma que logre utilizar la energía del viento para convertirla en energía eléctrica. ¿Cómo lo iba a usar? Pues la energía del viento iba a permitir el movimiento de las aspas o de los alerones de la turbina. De esta manera, en sus terminales tendría un generador, ¿no es cierto? Que es el concepto básico de lo que es un generador, que proporciona una tensión. Sin embargo, debido a la variabilidad del viento, la tensión en los terminales de este generador, dado por el aerogenerador, que es una turbina compuesta, ¿no? Iba a generar una tensión variable que no se la debe alimentar de esa manera a la red. Por ejemplo, a veces tendría 3, a veces tendría 100, a veces tendría 5 voltios, etc. Entonces es algo irregular que un equipo normal se dañaría. Para poder interconectar este equipo o esta energía, para poder transmitir esta energía a la red y que sea aceptada por el consumidor final, que somos nosotros, es necesario de un sistema electrónico de potencia que permita esta interconexión entre estos dos escenarios, tanto la energía renovable obtenida a través del aerogenerador como la red eléctrica, digamos en nuestro país y en la costa, la CENEL, para poder entregarle a ellos. Pero hay una estructura interna que es necesario estudiar para poder hacer esta entrega de energía. Esa energía es un sistema electrónico de potencia. Ahora bien, para poder llegar a esa parte, me preocupa que se me termine el tiempo y no veo el tiempo. Veamos aquí un ratito para ver el tiempo, que ya no veo el tiempo. 8. ¿Ya? Bueno, 8. Ahí tengo que salir claro. Ya, muy bien. Volvamos. ¿Dónde estás? Acá estás. Ya. Tenemos bastante tiempo. Bueno, verán, aquí como yo estoy hablando, ¿de qué cosa estoy hablando? Estoy hablando de un control que estoy proponiendo a través de la técnica Hardware in the Loop. Entonces, en mi estado de arte tiene que ir lo que significa Hardware in the Loop, un poco de historia de eso y cómo llega a contribuir como parte del título propuesto. Luego hablo de los aerogeneradores, hablo de la clasificación, porque existen de varios tipos, incluso hay de eje horizontal y de eje vertical. Sin embargo, yo en mi trabajo no necesito saber sobre el eje vertical porque no me centro en eso. ¿Sí me hago entender? Sino que voy a trabajar con uno de los tipos de eje horizontal. ¿Ya? Entonces, por eso yo estoy analizando los aerogeneradores del eje horizontal. Y cada uno de sus partes internas, los subdividí por componentes mecánicos, componentes eléctricos y la parte que estoy proponiendo en este proyecto, el sistema de control. ¿Ya? Aquí estoy hablando del sistema de control antiguo, el que existe normalmente, del que existe y se lo utilizaba de manera rudimentaria, para luego ir abordando aquellos y adentrar al tema que corresponda al propuesto. Luego hablo de las distintas configuraciones, es decir, los sistemas de conversión de energía eólica, Wind Energy Conversion System, ¿ya? Luego hablo así, ¿por qué? Porque estoy mencionando sobre aquellos sistemas que han existido. El generador es así, el que es velocidad fija y la clasificación de velocidad variable. De esa manera yo puedo ir entrando ¿a qué parte? Al aerogenerador.
Como esta técnica, la particularidad que tenía era que yo no necesitaba un aerogenerador físicamente para poder realizar, pruebas para un nuevo sistema de control. No era necesario uno físico, sino que bajo la tecnología, bajo la técnica Hardware in the Loop, podría hacer el modelo matemático del mismo y hacer simulaciones de tal manera que generen un escenario igual al que si estuviese uno real, ¿no es cierto? Entonces, como no era necesario, yo podía tranquilamente hablar sobre ir abordando los temas de los generadores para luego llegar al modelo matemático. Para luego llegar al modelo matemático del que estaba hablando. ¿Ya? Seguido de ello, se fue la hoja, vamos a regresar rapidito. Aquí está. Seguido de ello ya estoy hablando sobre el cálculo de torque. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, así como está este índice, cada punto al cual iba mencionando me iba a dar una pauta para poder ir al siguiente tema de importancia. Dentro de este específico proyecto de investigación había que lograr configurar la posición de las paletas del aerogenerador de tal manera que se pueda captar la mayor cantidad de energía proveniente del aire y convertirla en movimiento y generar energía eléctrica, ¿ya? Así sea variable, y luego iba a pasar otro sistema electrónico de potencia que iba a permitir administrar esta energía y de tal manera de alimentar a la red de una forma constante, ya no variable como proporciona normalmente el aire. Entonces, en función a esto, cada cosa, cada escalón que ustedes pueden ver en este índice era necesario para abordar el siguiente punto. Y ninguno de estos puntos son puntos de manera de glosario, sino que son puntos que van dando continuidad a la siguiente parte, a la siguiente etapa del proyecto propuesto, del título propuesto. Finalmente ya se conversa o se habla de todos los antecedentes o introducción de cada etapa del proyecto, ¿sí? De manera lógica o cronológicamente ordenada. Luego hablo del modelo del generador proporcional. Por ejemplo, aquí este modelo del generador se utilizó con características de potencia nominal, máxima, velocidad y demás, que ustedes pueden ver aquí, que eso es de parte del estudio, ¿no? Pero cada punto me da la pauta. Por ejemplo, una vez obtengo el modelo de generador, dentro yo puedo calcular el torque y en función del torque puedo calcular el máximo punto de potencia. Analizo los máximos puntos de potencia. El sistema, para poder hacer un seguimiento del máximo punto de potencia, me da la oportunidad de analizar pitch control, que era para la velocidad, para el estudio de los alerones. Luego de ello, en función del pitch control, también puedo determinar el modelo del generador y ya un estudio sobre el perfil de viento, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo aquí estudié algunas etapas, ¿ya? Algunas etapas que contribuyen al proyecto y que intervienen dentro del mismo. Luego viene el banco experimental, que ya trata otro capítulo que luego vamos a mencionar. Hasta aquí corresponde al marco teórico, que básicamente son todas las partes del proyecto. Yo hablé aquí de los aerogeneradores, pero me enfoqué específicamente en los de eje horizontal porque esos son los que yo trabajo. No iba a utilizar de eje vertical u otro tipo nuevo porque no tiene nada que ver con la investigación propuesta. A eso se refiere el marco teórico. Establecer una historia de todos los datos técnicos necesarios para que el lector o el investigador pueda dar a conocer que el proyecto está fundamentado en eso y genera un aporte adicional, ¿ya? No es un glosario, es una historia técnica cronológicamente narrada en función de cada una de las etapas del título propuesto, ¿ya? Eso sería todo. Yo este documento se los voy a anexar en el link donde se encuentran las diapositivas para que ustedes puedan descargarlo y guiarse. Es un documento muy técnico y bastante interesante, espero que lo lean, sería bueno. Eso, chicos, les agradezco mucho, esa sería esta clase. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, chao.